Y cuando estamos juntos, Señor, todo se intensifica, todo se proyecta, se amplifica, Señor, y podemos producir una expansión con todo lo que hacemos, una expansión de esta vida poderosa en ti. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos en esta plataforma. Gracias, Señor, por convocarnos por medio de tu Espíritu Santo, porque creemos, Señor, que somos atraídos por tu Espíritu para ser llevados a toda verdad. Y es por eso que te damos gracias, preparamos nuestros corazones. Señor, ponemos todo de nosotros para poder entender, Señor, los tiempos que vivimos, lo que tú estás haciendo, Señor, poder entender las disciplinas de tu espíritu, el entrenamiento, Señor, que estás provocando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que nuestra mente sea iluminada, que nuestro corazón, Señor, pueda comprender las realidades, Señor, que nos estás mostrando en este tiempo, para poder hacer de nosotros, Señor, intercesores eficaces, personas que oran, Señor, que cuando oran pueden reunir todas las fuerzas de tu espíritu, todas las fuerzas, Señor, que has destinado para nosotros en este tiempo, para que podamos ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, si ustedes no han podido ver la primera parte de este entrenamiento, lo pueden buscar por Telegram o si no lo pueden pedir. Allí, si alguien lo quiere pedir el enlace del primer taller que dimos, el pastor Dan nos pueda ayudar para que ustedes puedan agregarse a Telegram o si no encontrarnos por YouTube. Dijimos que en esta nueva etapa íbamos a hacer 3 partes de un entrenamiento que está planteado sobre la oración y la intercesión profética, pero el tema central es la oración como elemento fundamental para, y estos 3 aspectos son los que estamos trabajando, proyectar la imagen del Hijo corporativo, que es Cristo, y eso lo vimos en el entrenamiento anterior, el mes pasado. Esta segunda parte, que vendría a ser amplificar la voz del Hijo corporativo, Cristo, es lo que vamos a ver hoy. Y la tercera parte, a modo de recordatorio, terminaríamos este entrenamiento con expandir el Hijo corporativo, Cristo. Creo que la oración es el elemento fundamental para proyectar, para amplificar y para expandir al Hijo. La oración reúne estas 3 fuerzas para que nosotros podamos proyectar una clara imagen, pero también para que podamos ser una voz en el tiempo, en este tiempo, una voz en la historia, una voz que represente la iglesia de Cristo ante el mundo, y luego también expandir el Hijo corporativo, y eso habla de movilización, habla de misión, que no es solamente un viaje, sino que es algo mucho más profundo, lo vamos a ver en la tercera parte del entrenamiento. Entonces, para refrescar un poquito, la intercesión tiene una arquitectura, o sea, la intercesión tiene una construcción, y esta construcción está compuesta por elementos fundamentales de oración. Como dijimos al principio, estos elementos fundamentales es poder, por medio de la oración, llegar a proyectar la imagen de Cristo, es poder llegar a amplificar, a tener una voz corporativa, una voz que nos represente, una voz en el tiempo, que como iglesia seamos esa voz y que la iglesia pueda estar presente en el tiempo. Y el tercer fundamento es expandir al Hijo corporativo. La oración reúne estas 3 fuerzas y la palabra que nos convoca en esta noche, en este entrenamiento, en esta hora que vamos a tener, voy a tratar de ser rápida, pero no simplista, o sea, no ir tan simple, sino rápida, pero bien profunda, así que usted trate de captar todo lo que podamos poner en esta noche, en esta plataforma.
La palabra amplificar es la que vamos a ver, y quisiera un poquito ir al diccionario, ahí vamos a ir a la palabra que proviene del latín, pero también vamos a buscar en hebreo y en griego qué significa la palabra amplificar para poder entender un poquito más de qué se trata cuando hablamos de amplificar la voz del Hijo corporativo, o sea, Cristo. La palabra amplificar viene del latín y la palabra original es amplificare y significa hacer más intenso. Y ahí ya tenemos una entrada bastante profunda porque nos habla de que amplificar es hacer de algo que sea más intenso. Y la palabra intensidad es el grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc. Y esto nos habla de graduación. La graduación es la valoración del nivel o de la medida. Entonces, amplificar es hacer más intenso, es darle un grado de fuerza mayor o cada vez mayor para manifestar algo, para manifestar una magnitud, para mostrar una magnitud, la magnitud de esa voz, la cualidad de esa voz, la expresión de esa voz. Y esta graduación o valoración del nivel o de la medida tiene que ir creciendo, se tiene que ir graduando. Entonces, todo lo que vamos a describir tiene que ver con lo que estamos hablando de la voz de Dios, de amplificar la voz de Dios, cómo la voz de Dios se va amplificando, cómo la voz de Dios tiene que crecer en nosotros, en la congregación, en nosotros como intercesores, como equipo, como plataforma, como la iglesia de Cristo. Se tiene que ir graduando. Estamos hablando de la graduación de una voz. Eso es amplificar. Amplificar es hacer más ancho. Para los que nos cuesta más entender algunos vocabularios, es hacer más ancho, ¿sí? Como tener una banda más ancha, ¿sí? Más grande, más amplia. Amplificar es aumentar la amplitud o intensidad. Es el aumento, y esa palabra la pueden anotar ahí. Recuerda que estamos en un entrenamiento. Amplificar es aumentar, es el aumento de la línea o trazo, es el aumento de los atributos, del carácter, de la imagen. Amplificar es aumentar, es darle amplitud o intensidad. Recuerden que a la palabra intensidad es la graduación, es la medición, es darle más intensidad a la línea o trazo, y en otras definiciones dice señal, como la línea o el trazo de los atributos y el carácter o la imagen de aquello que hemos recibido. Entonces, ¿cuál vendría a ser el proceso de amplificar? Es que lo que recibí de Cristo aumente, sea más intenso que aquello que recibí como un principio, como una señal, como una semilla de Dios, aumente en todos sus atributos, en el carácter de eso que recibimos, que es Cristo en nosotros, en la imagen que recibimos de Cristo en nosotros, que vaya en un aumento. La amplificación es el proceso para este aumento. Entonces, puede anotar allí, la amplificación es el proceso para este aumento. Amplificación igual a proceso. Este proceso de amplificación, este proceso de aumento, este proceso de llevar la voz de Dios que opera dentro de nosotros individualmente a una voz que sea corporativa, a una voz que no solamente me hable a mí, sino que hable al resto, que pueda expandirse, que pueda salir de dentro mío y lograr niveles y graduaciones mayores. A esto le llamamos proceso de amplificación, de amplificar la voz. Creo, si mal no recuerdo, y para los que quieran también tener el material de la Escuela de Intercesión Profética que dimos tiempos atrás, hablamos de la palabra simple o de la voz simple y la voz compuesta,
¿sí? La voz simple, esa voz de Dios que nace en nuestros corazones desde el momento que conocimos al Señor, que conocimos la buena noticia del Evangelio. Hay una voz que empezó a crecer y que creciendo nosotros pudimos discernir por medio del Espíritu Santo, una voz que fue transformando nuestro interior, que fue haciendo cosas. Si nosotros nos miramos hacia atrás y pensamos en el momento que lo conocimos al Señor, al día de hoy, hay muchas cosas que fueron transformadas en nuestro interior que no le encontramos una explicación a un proceso externo. O sea, nadie pudo producir desde afuera las transformaciones que su voz dentro de nosotros fueron produciendo. Entonces, eso es maravilloso porque eso nos habla del poder de Dios, de la potencia de su voz. Es como una voz que va subiendo en niveles de potencia, que se va potenciando y que no solamente produce cambios dentro de mi interior, cambios cada día más grandes, más profundos, más intensos, sino que ahora esa voz empieza a amplificarse hacia afuera por medio de los procesos, porque recuerda, amplificar es un proceso de aumentar esa voz, que ahora esa voz sirve para otros. Entonces, esto nos habla de que ya lo que comenzó en una forma de oración y nos sirvió para nosotros ahora, por medio de la oración y la intercesión, sirve hacia afuera, porque hay una voz de gobierno, hay una voz que no solamente tiene poder para transformarme hacia adentro, sino que tiene poder para transformarnos hacia afuera. Entonces, amplificar es aumentar la amplitud, la intensidad, el volumen de de esa voz que tenemos dentro, que sabemos que no es solamente una voz, sino que es la voz de una persona que tenemos dentro, que tiene atributos, que tiene carácter, que tiene una imagen. Todo eso va creciendo en una vida amplificada y nos da como resultado una voz amplificada. La amplificación es el proceso para este aumento. Este proceso va trabajando en todas las mejoras en cuanto a todo lo que interfiera. Una de las cosas que hace el proceso de la amplificación es limpiar todo el canal por donde esa voz fluye. Recuerden que en el principio la voz no era tan clara, pero cuando nosotros entramos en el proceso de que esa voz sea amplificada y nos entregamos a ese proceso, el mismo proceso de amplificación va barriendo, va limpiando el canal por donde Dios habla. Todo lo que interfiere, todas las interferencias son absorbidas por el proceso de amplificación. ¿Cuánto necesitamos, amados intercesores, intercesores proféticos, que el canal por donde Dios nos habla, por donde su voz entra, sea limpiado para que no haya interferencias, sino que cada día podamos tener la voz más clara y más nítida del Padre, para ser más exactos? Todavía nuestras oraciones tienen muchos estorbos. Y en esta noche una de las propuestas o la propuesta principal es entrar en un proceso de amplificación, entregarnos al proceso de amplificación, es poder entender lo que Dios ya está haciendo. Ahora le ponemos el nombre de amplificar. En otro tiempo lo entendimos como la transformación que Dios está haciendo, un proceso de transformación. Pero me gusta mucho el término amplificar porque describe cosas que como intercesores nos van a facilitar, nos van a ayudar. Y aparte recuerde que estamos en una escuela y lo que una escuela hace es buscar muchos elementos para que nuestra mente pueda entender y pueda de alguna manera disfrutar o comprender lo que Dios está haciendo. Hay algo que siempre repetimos y es que lo que no disfrutamos, lo que no entendemos, no lo podemos disfrutar. Y muchos de nosotros no podemos disfrutar la intercesión o la oración porque no entendemos cómo Dios obra a través de la oración y a través de la intercesión. Todavía estamos en el viejo pensamiento o la vieja actitud de un hombre que quiere que Dios haga su voluntad.
y no de un hombre que busca que la voluntad del Padre sea hecha. Es muy diferente a aquel que ora buscando su voluntad, porque es ahí donde tenemos el mayor margen de frustración. Cuando nosotros oramos y no hay esta amplificación de la voz de Dios, no hay esta recepción de la voz de Dios, cuando oramos buscando que Dios haga nuestra voluntad, lo que vamos a conseguir es que los resultados sean diferentes a lo que hemos pedido y eso cause muchas frustraciones por no estar atentos a la voz de Dios, por no oír la voz de Dios. Jamás podríamos ni podremos doblarle el brazo a Dios o pretender que Dios haga nuestra voluntad. Necesitamos ser verdaderos adoradores y verdaderos hombres y mujeres que oren al Señor teniendo su voz, sabiendo lo que Él quiere, teniendo claro cuál es su voluntad. Y eso lo aprendemos escuchando su voz. Por eso necesitamos que su voz sea amplificada en nuestro interior, que sea perfeccionada, que haya un aumento de su vida para que esa voz sea cada vez más clara. Entonces, ¿qué es amplificante? Y seguimos con estas palabras que nos van llevando cada vez más a lugares más de más claridad. Amplificante es la acción y el efecto de amplificar. Es el aumento o el ensanche, el incremento o el acrecentamiento o el ensanchamiento. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy bajo el efecto amplificante de Dios o estoy siendo procesado por Dios? Porque hay un aumento. Comienzo a ensancharme, comienzo a sacar todas las limitaciones de mi alma, comienzo a limpiarme de todas esas cosas porque anhelo oír la voz de Dios. Hay un pasaje de las Escrituras que describe este proceso y está en Colosenses 1:11. Para los que saben un poquito de sonido, para que haya una amplificación de la voz se necesita una buena potencia, ¿sí? Entonces, se me viene a la mente todo el tiempo, no solamente cuando escribía este taller, sino todo el tiempo de cómo Jesús, sin micrófono, y bueno, hay algunos estudios de algunos que estudian la profundidad o científicamente cómo es posible de que un hombre a voz de cuello, yo estoy a voz de cuello, pero estoy media difónica por el frío, como un hombre, un simple hombre como usted, como yo, se pudo parar en un desierto y hablarle a multitud de personas y ser oído. Entonces, este es lo maravilloso de entrar en este proceso de amplificación. Jesús estaba graduando su vida, estaba amplificando su vida, comenzó con un bebé en el vientre de la Virgen María, pero luego se fue amplificando su vida hasta llegar a ser Jesús, y su voz también fue amplificada. O sea, hubo un tiempo de amplificación para llegar al día donde él pudo ejercer, donde pudo dar a conocer su vida amplificada y la amplificación de su voz. Entonces, em, el mismo proceso es al que nosotros estamos siendo invitados a entrar. Entonces, la potencia de su gloria, recuerden que toda voz necesita, para ser amplificada, una buena potencia. La potencia de su gloria, su acción y el efecto de la gloria en nosotros, que a lo que nosotros le llamamos proceso de glorificación, son el medio amplificador. O sea, nosotros no nos amplificamos por tener más conocimiento intelectual, ayuda a la hora de que esa voz se exprese, pero la amplificación, mis amados intercesores, hermanos, santos del Señor, es un proceso que Dios hace en nosotros, que hace porque nosotros nos entregamos a este proceso.
nos exponemos a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 al 20, en la versión RB60, dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto es un proceso diario, el fortalecernos diariamente con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Recuerden que cuando hablamos de la palabra proceso, estamos hablando de que va a requerir de nosotros paciencia y longanimidad, o sea, largura. Esto no es un proceso de un día para otro o de un año para otro. A Jesús le costaron 30 años amplificar su vida, amplificar su voz y poder ser la voz en el tiempo en el que él vivió, una voz que marcó la historia, que marcó un antes y un después, una voz que hizo todo lo que tenía, una vida y una voz, porque es la vida amplificada portadora de una voz que hizo todo lo que tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios, se expresó. Entonces, fortalecidos con todo poder, hay un poder actuando dentro de nosotros, produciendo niveles, o sea, graduándonos, llevándonos en un proceso de graduación de una medida a una medida mayor. Y ese es el peso que nuestra voz tiene que tener en este tiempo. Entonces, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen. Recuerden que este proceso de amplificación nos revela atributos, carácter, imagen. Todo eso está en la amplificación de la vida, todo eso que nosotros recibimos en forma de semilla y que va creciendo dentro de nosotros, a todo eso se le llama proceso de amplificación. Sus atributos tiene que aumentar la vida, tiene que aumentar el carácter de Dios. Necesitamos llegar a la amplificación de esa vida que porta la voz que este mundo necesita oír. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, fíjense cómo el ser fortalecidos en la potencia, el ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, nos va poniendo en un lugar de supremacía juntamente con Él, en un lugar de gobierno, en un lugar de gobierno sobre toda potestad de las tinieblas, porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces necesitamos ir creciendo, necesitamos someternos a este proceso de amplificación. Y Él es ante de todas las cosas, o sea, cuando vamos amplificándonos, entendemos que el ante de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, pero que en todo tenga para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Esta palabra plenitud habla de una vida graduada, de una vida que ha sido amplificada, de una vida que llegó al destino que Dios le planeó o que Dios propuso. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, recuerden, amplificación es un proceso al que nosotros nos tenemos que someter o nos tenemos que entregar, en donde lo primero que estamos llamados a hacer es exponernos delante de Dios, mirándolo como a cara descubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Ahora, dos preguntas que quiero que nos hagamos juntos. ¿Cómo es que Dios prepara una voz que represente a su iglesia? Y anótela ahí porque esa va a ser una oración que vamos a hacer durante todo este tiempo hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Cómo es que Dios prepara una voz que represente a su iglesia? Una voz corporativa, una voz representativa, una voz que sea escuchada, una voz que tenga peso, una voz que tenga gobierno. Pensaba en estos días qué conocido, qué famoso se hizo el vocero presidencial, ¿no? Todo el mundo investiga su vida, quiere saber más de él, está en boca de todos, algunos lo aman, otros lo odian, pero se hizo famoso. ¿Por qué? Porque es una voz representativa, es la voz que representa al gobierno, es la voz del gobierno. Si usted quiere saber algo, le tiene que preguntar al vocero presidencial, a la voz del gobierno. ¿Sí? Como para ir teniendo un pantallazo un poquito más amplio de lo que es ser una voz que represente, una voz que sea buscada, una voz que quiera ser oída, una voz que si alguien quiere saber algo de Dios, pueda ser esa voz la que represente a Dios, una voz segura, una voz confiable. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Dios prepara una voz portadora de un mensaje exacto en el tiempo? Porque por más famoso que se haya hecho el vocero presidencial, no habla de que todo lo que diga él es exacto. O sea, no es todo lo que nosotros necesitamos escuchar. Porque los gobiernos de la tierra son imperfectos, pero el gobierno del reino de los cielos es perfecto, es exacto. Entonces, ¿cómo Dios prepara una voz que que represente a su iglesia, que represente el gobierno de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo Dios prepara una voz portadora de un mensaje exacto en el tiempo? Una de las respuestas que yo encontré, después usted puede completar todo esto, es que Dios lo hace mediante un proceso de amplificación, que es lo que estamos hablando desde el principio, y que Él trabaja en aquellos que abrazan su llamado. O sea, si Dios lo llamó a orar, en realidad Dios nos llamó a todos a orar y a interceder, a hacer esa voz, pero no todos abrazamos ese llamado. Entonces, si usted sabe, o sea, si le reveló ese llamado, una de las cosas que necesitamos hacer es abrazar ese llamado, es sentirnos honrados con ese llamado, es abrazar ese llamado y saber que Dios nos está preparando, que todo lo que vivimos, hermanos, cuando yo abrazo el llamado de Dios, tengo que entender, lo segundo que tengo que entender es que todo lo que me pasa tiene que ver con ese llamado. No hay nada que quede suelto. Todo lo que quede suelto, amado, va a venir a hacer interferencia en cuanto a la voz de Dios en mi interior. No puede quedar nada suelto. Todo lo que me pasa tiene que ver con el llamado y tiene que ver con la preparación para que yo me convierta en esa vida amplificada, en esa vida plena, en esa voz, en la portadora de esa voz. Todo tiene que ver con la preparación para expresar una medida. Hay una medida y un volumen de voz que nosotros necesitamos manifestar, que nosotros necesitamos dar a conocer. Y para eso Dios nos ha dado su gracia. Hay una gracia abundante, dispensada para nosotros, para llegar a ser esa voz, esa potencia de voz
que este mundo necesita para impactar la historia, para decir, somos iglesia en el tiempo. Es una iglesia que se está mostrando, una iglesia que se está expresando, una iglesia que tiene poder, una iglesia que tiene autoridad, una iglesia que es buscada, una iglesia que es reconocida. No solo somos amplificados, sino transformados en amplificadores. Una vez que entré en el proceso de amplificación, me transformo en un amplificador. Y un amplificador es alguien que tiene la misión, o la misión de un amplificador, es recibir de la fuente y aumentar su valor por medio del proceso de glorificación para que pueda llegar y ser útil a otros. Entonces, cuando entro en el proceso de que esa voz que comenzó hablándome a mí, levantando mi identidad, estimulando la vida de Cristo, diciéndome, dándome el mensaje de la buena nueva, cuando esa voz comienza a crecer y ese proceso se hace efectivo en mi vida, comienza a aumentar el valor de esa voz por medio del proceso de la glorificación. Recuerden, cara a cara, sin velos, expuestos a la gloria del Señor, expuestos a la potencia de su gloria. Ese aumento me transforma en alguien que puede recibir la voz de Dios y la puede hacer llegar a otros y ser útil con esa vida a otros y ser la voz de Dios para otros hasta que la vida sea amplificada en las otras personas, porque la idea no es generar dependencia, la oración y la intercesión no genera dependencia, sino que la misión es que cuando la vida es amplificada en mí y soy portadora de su voz, lo que sale de mí transforme a otros o lleve a otros al mismo proceso de amplificación, de que la voz que recibieron a través de nuestra vida aumente y pueda llegar a ser una voz también para ellos que pueda crecer. O sea, no solo somos amplificados, sino transformados en amplificadores. Una vida amplificada puede expresar todo lo que se le ha revelado y cuánto necesitamos eso, hermanos. Hablábamos el día sábado, si usted quiere también buscarlo, lo puede buscar por YouTube, de que de la revelación a la realidad hay disciplina, hay un proceso en el medio llamado disciplina, porque si hay algo que como intercesores tenemos que desear, es que todo lo que vemos, todo lo que se nos ha revelado, todo lo que oímos del Padre sea una realidad entre nosotros. Pero para eso necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos que esa vida y esa voz aumente para que sea cada vez más exacta y dejar de hablar y de decir cosas y profetizar cosas que Dios nunca habló, que solo terminan frustrando a la gente, frustrándonos a nosotros mismos y desvalorizando el mensaje del Evangelio que portamos por la falta de exactitud. Una vida amplificada tiene una voz que puede ser escuchada. ¿Cuánto renegamos o cuánto hemos renegado porque no escuchan nuestra voz? ¿Será que nuestra voz tiene que ser amplificada para que, al igual que Jesús hablaba por parábolas, hermanos, y la voz era escuchada y era entendida por quienes tenían que entender? La vida amplificada tiene una voz que puede ser escuchada. Necesitamos que esta vida sea amplificada. Esta vida y esta voz amplificada es lo que nosotros llamamos en el nuevo pacto una voz corporativa. Y ahí me hablé de proceso. Porque en el Viejo Testamento o en el Antiguo Pacto, Dios levantaba diferentes voces. Dios buscaba en el tiempo hombres que anhelaban y que deseaban profundamente, ardientemente algo más, que no sabían qué era, pero sabían que había algo más y ese algo era Cristo. Ellos lo vieron, no supieron decirlo de la forma en la que nosotros lo decimos y lo vemos con tanta claridad. Pero cada hombre y cada mujer que figura y sombra
de Cristo o de la iglesia, de todo lo que Dios está haciendo con nosotros realmente en este tiempo, cada uno de esos hombres vio a Cristo. Entonces, eh, em, esa voz individual por la obra de la cruz, por Cristo haberse encarnado y haber venido a la tierra y vivido, y no solamente vivió en la perfección, sino que también murió por nosotros y fue crucificado y se impartió en nosotros para ahora transformar esa voz simple individual en una voz corporativa, en la voz de la iglesia. Es la iglesia que tiene su plenitud, que tiene todo el peso, que tiene toda la potencia para hacer lo que se tiene que hacer en este tiempo, que es reconciliar todas las cosas en Él. Es esa la voz que necesitamos desarrollar. Quiero tomar como punto de referencia a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés precisamente, pero Eclesiastés habla de un hombre. El libro toma el nombre de este hombre, o sea, en realidad la denominación de un hombre. Eclesiastés significa el predicador. Este Eclesiastés o el predicador, que la mayoría concuerdan de que es Salomón, el hijo de David, del rey David, él fue la voz amplificada de una vida amplificada, una voz individual, pero fíjense la potencia de esa voz o de esa vida, o sea, cómo esa vida se graduó en todo lo que se le dispensó para el pacto en el que vivía, se graduó en todo, se consumó, la fe consumada en la vida de Salomón, o sea, fue la voz amplificada de una vida amplificada y se decía de él que era la voz de la asamblea, por eso se le dice el predicador o eclesiastés. Eclesiastés es la voz de la asamblea o el predicador. Y predicador o predicación, o el que predica, no es como nosotros lo vemos normalmente o cotidianamente, porque eso desvaloriza mucho el verdadero sentido, la intención con la que Dios permite que este libro sea escrito. Y este hombre fuera llamado Eclesiastés o el predicador. Era la voz de la asamblea, era la voz de la iglesia, la voz que representaba al pueblo. Esta palabra predicador, que es la palabra en hebreo kohelet o kohelet, como sustantivo significa asambleísta, escritor, comunicador, maestro, profeta, pero como verbo, la palabra indica a alguien que acerca, a alguien que cuando habla acerca, a alguien que cuando habla convoca, a alguien que cuando habla hace, a alguien que tiene el poder de llamar, de juntar, de reunir. Ser la voz de la asamblea, bajo estos conceptos que acabamos de leer entre el sustantivo y el verbo, implica o implicaba representar y expresar los intereses. Usted vaya poniendo todas estas cosas en el corazón de uno que ora. Si yo entiendo de que el proceso de amplificación me tiene que llevar a mí a ser la voz que representa a la iglesia, la voz de la asamblea, la voz de gobierno, tengo que entender que mis oraciones implican representar los intereses o guardar los intereses tanto de Dios como de Dios para el pueblo. Eso hace un representante, un asambleísta, un predicador. Un predicador no es el que prepara un mensaje para el fin de semana. Un predicador se parece más a alguien que intercede, pero que intercede con exactitud, que intercede
de una manera exacta, que puede comunicar lo que está recibiendo de una manera magisterial, que puede explicar lo que está recibiendo de una manera profética, que puede mostrar lo que está recibiendo. Ser la voz de la asamblea implica representar y expresar los intereses de Dios, no las opiniones del pueblo, sino lo que Dios dice, que puede captar las verdaderas necesidades de un pueblo reunido en una asamblea. Como tal, la persona que es designada como la voz de la asamblea tiene la responsabilidad de comunicar de manera clara y precisa las ideas y decisiones tomadas por el equipo, tomadas corporativamente, actuando como un portavoz que transmite los mensajes de manera fiel y efectiva. Es importante ser imparcial, o sea, no toma parcialidad entre el mundo que se mueve, es objetivo, es respetuoso, garantiza una comunicación efectiva y una representación adecuada de la voluntad de Dios y de la voluntad del pueblo para con Dios. Eclesiastés, el predicador, es la voz amplificada de una persona amplificada, aumentada. En él, en Salomón, estaba toda la sabiduría de Dios. Fíjense que en una porción de las Escrituras dice que en él estaba reunida toda la sabiduría que hasta ese tiempo existía. O sea, era Cristo, se le había revelado Cristo de tal manera que cuando él miró al mundo, ya vamos a ver qué dijo. Esto está todo vacío. O sea, nada concuerda con la sabiduría. Es la voz amplificada de una persona amplificada, aumentada. En él estaba la sabiduría revelada hasta el momento. El predicador tenía un mensaje para el mundo entero, el mundo de su época. Y este mensaje era una mala noticia, y recordaba algo que una vez escuché de la boca del apóstol Juan Balistreri, y es que no hay buena noticia sin que antes haya una mala noticia. Entonces, lo que la voz de la asamblea a ese mundo tenía para darle era una mala noticia. La mala noticia antecede a la buena. Entonces, el predicador tenía un mensaje para el mundo entero de su época, y esta noticia era una mala noticia. ¿Y qué dijo? Todo es vanidad, Eclesiastés 1:1. Todo es vanidad si no sabes para qué trabajas. Las generaciones pasan por la tierra sin producir ningún cambio. O en otra versión dice vanidad de vanidad. O sea, todo está vacío y es fútil, o sea, no tiene servilidad alguna, no tiene utilidad alguna. Todo está vacío y es inútil. La voz que portó el predicador plantó en la tierra la necesidad de que todo sea llenado. Eclesiastés 1:9 al 11 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, no había nada nuevo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir aquí, esto es nuevo? Es una pregunta que hizo la voz de la asamblea. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Esta voz plantó la necesidad de una buena noticia, de lo que iba a venir. Entonces, predicar es un asunto muy serio. Anótelo allí. Desde el momento en el que el Señor entró a nuestra vida
y su voz se comenzó a oír en nuestros corazones. Usted y yo somos predicadores. Somos la voz de la iglesia, la voz que representa a la iglesia, la voz que representa a Dios. Predicar es un asunto muy serio. El predicador a la luz que hoy tenemos no es simplemente una persona que difunde, que pregona el evangelio, como tenemos visto pregonar en una plaza. No, 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 hermanos, por favor, salgamos de ahí urgente. Urgente, que no lo entendamos no quiere decir que lo rebajemos. Despojémonos de todas las cosas que hemos visto, declaremos como estamos cantando en este tiempo, todavía no he visto nada, porque hay una necesidad de poder verlo más claramente, de acercarnos y verlo más claramente. Predicar es ser la voz de Dios en la tierra, anunciando la buena noticia. Y no hay buena noticia, dijimos recién, si antes no hubo una mala noticia. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y el clamor del apóstol Pablo en Romanos 10 es, por favor, no dejen al mundo sin la voz, porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no, que no se queden con el vacío, sino que puedan ver que después de la cruz todo fue lleno de Cristo. Y eso es lo que anunciamos, eso es lo que proclamamos, eso es lo que profetizamos, que todo ha sido lleno de Cristo. El 15 de Romanos 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Predicador, predicación, es un envío a ser la voz amplificada de una vida que ha sido aumentada. Para los que escriben y anotan, predicador, predicación, es un envío a ser la voz amplificada de una vida que ha sido aumentada. Ahora, en griego, predicar es la palabra kerizó. Y esto me gusta porque vamos como subiendo es como que la vida se empieza a aumentar y la voz se empieza a amplificar mientras vamos repasando todas estas descripciones, todos estos conceptos. La palabra kerizó, que es en griego ya usada en el Nuevo Testamento, es todo lo que es coet, o sea, todo lo que es en hebreo, pero ahora aumentado. El significado de la palabra kerizó, que es todo lo que es en hebreo, pero aumentado, significa proclamador público de una verdad. Proclamador público de una verdad. Nosotros somos proclamadores públicos de una verdad. No gente que anda gritando en las calles, y esto es lo que era Jesús, un proclamador público de la verdad. Y él mismo era la verdad. La vida estaba en plenitud en él, totalmente aumentada, plenamente. Entonces él podía publicar la verdad que tenía dentro. Y también hace referencia al término heraldo, que se menciona en 1 de Corintios 9, versículo 27, eh, cuando el apóstol Pablo dice que temía de habiendo sido heraldo para otros, terminar siendo esclavo. Un heraldo es aquel que anuncia algo que va a suceder. O sea, tiene una impronta profética, tiene una esencia profética, una naturaleza profética. Un heraldo estaba llamado a dos cosas. Podía ser un heraldo de la muerte o un heraldo de la paz, porque era un emisario directamente del rey. O sea, era alguien enviado por el rey a anunciar muerte o a anunciar paz. Nosotros somos heraldos en Cristo. Somos aquellos que anuncian lo que va a suceder. Por eso dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. A nosotros nos está tocando el anuncio de la paz. Un heraldo, un querizó, un proclamador público, es alguien que pregona
Pero pregonar es es portar una voz celestial. Es como la voz de un ángel. El pregón es un anuncio en calidad oficial. Y esto estaba referido a los ángeles. Por ejemplo, Apocalipsis 5:2, después usted léalo. Pero hay un ángel que es enviado a pregonar lo que iba a suceder. O sea, el pregón no es tan simple. No decimos lo que queremos. El pregón trae la voz de Dios a la tierra. Es un anuncio público, amplificado. Por ejemplo, lo que sucedió en Marcos 5:20, el hombre el que nosotros conocemos como el endemoniado, pero nos perdemos la parte más importante, que este hombre se transformó en una voz que liberó 10 ciudades, que llevó el evangelio a 10 ciudades. Imagínense la amplificación de esa voz. Hizo un anuncio público que evangelizó 10 ciudades. Es también una repetición en modo súplica para que reciban la buena noticia. Es la repetición y no la repetición, hermanos. Oh, otra vez están hablando lo mismo. Cuidado cuando sientas que Dios te habla una vez, otra vez las mismas cosas, o cuando Dios te envía a repetir. Porque las repeticiones de Dios son una súplica para que recibas. O sea, es una voz que viene a romper la dureza del corazón para que se reciba la buena noticia, primera de Pedro 3:19. Y es una proclamación de victoria. Una vida amplificada porta una voz amplificada. Esa voz trasciende todas las dimensiones y esta voz la encontramos en primera de Pedro 3:19, donde encontramos al Señor Jesús predicando, después de haber muerto, predicándoles a los espíritus encarcelados. Uy, ahí hay algo tan profundo que ruego al Señor que usted lo pueda ir a buscar en oración o que en algún momento lo podamos volver a tocar. Porque primera de Pedro 3:19 nos habla de una proclamación de victoria, de una vida amplificada, portadora de una voz amplificada que trasciende todas las dimensiones. Y la Biblia dice y nos enseña que las cosas que Jesús hizo, aún nosotros mayores que esas cosas, haríamos. La vida amplificada nos hace portadores de una voz amplificada, de una voz de victoria. Y con esto quiero terminar. El proceso de amplificación te hará deshacer de todo lo que no es Cristo. Lo primero. El proceso de amplificación nos hará entender que no somos nosotros los que conducimos la misión, sino que nosotros somos conducidos por esa vida, gobernados por esa vida y conducidos por esa voz. Hacernos entender que somos solamente una amplificación. Aquel que recibe y mediante cruz, recibimos y mediante cruz, que es el proceso de vaciamiento de nosotros mismos, damos lugar al aumento de la vida de Cristo, capaz de llegar a todos, a otros, o de llevar a otros al aumento. Creo que en este tiempo, hermanos, como intercesores tenemos que estar atentos a los no de Dios y a los sí de Dios. Los no de Dios nos ponen de cara a la cruz. Cuando Dios te dice algo que no, es porque se está poniendo de cara a la cruz y hay algo que se tiene que vaciar, hay algo que se tiene que desprender, hay algo que tiene que ser dejado ahí para entrar en los sí de Dios. No le busques la vuelta a los no de Dios como intercesores, como gente que Dios está preparando, amplificando para hacer su voz. Necesitamos entender los no de Dios. No le busques la vuelta. Dios no va a cambiar de opinión y no va a cambiar su voluntad, porque nosotros hagamos, ¿cómo se dice?, relinches o hagamos problema. No vamos a atravesar el sí hasta que no nos vaciemos de lo que Dios está pidiendo. Ejemplos, y esta es la tarea que les voy a encomendar, ejemplos
de vidas que han sido amplificadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. A mí me gusta mucho, y si podemos, en la próxima vamos a tocar un rapidito, un poquito, pero el proceso de amplificación de Jacob. Estudio la vida de Jacob, pero ahora con la intención de buscar, de conocer o de poder sacar la utilidad para su propia vida, porque el proceso es el mismo, pero hay un proceso al que Jacob es introducido para que desde Jacob o de un Jacob simple, hermano, Jacob y Esaú representan las dos naturalezas, una la del nuevo hombre y otra la del viejo hombre, peleándose aún desde el vientre. Pero me gustó mucho encontrar en él el proceso de amplificación para salir de ser Jacob a llegar a ser Israel. O también de Simón Pedro a Pedro. Entonces ahora busque los procesos de amplificación en los que Dios mete un individuo, pero ahora en el caso nuestro, y lo vemos representado en Jacob, entramos siendo uno, pero salimos siendo cuerpo. Entramos siendo una voz individual, pero salimos siendo una voz corporativa. Si seguimos en la individualidad, nadie nos va a escuchar y nuestras oraciones no van a subir al techo. Pero si entramos en el proceso de amplificación, hermano, esto que estamos haciendo tiene futuro. O sea, hay esperanza en lo que estamos haciendo. Así que la propuesta de esta noche es poder entrar en ese proceso de amplificación. Y la tarea es esa, que busque y que después pueda comentar, enviarnos algo de lo que Dios les está hablando, que complete este taller. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu luz nos ayuda a ver y a entender cuál es el camino, Señor, que estamos transitando, cuál es el proceso, Señor, que estamos atravesando, qué es lo que tú estás haciendo con nosotros. Hoy nuestras vidas cobran sentido al estar expuestos, Señor, a tu gracia, Señor, en las formas que fueron habladas, Señor, pero más importante es la forma en la que tu Espíritu nos habla. Ahora entendemos que te has propuesto a hacer de nosotros una nación, una iglesia poderosa en el tiempo que representa tu voz, un cuerpo, un gran cuerpo, que tiene una voz, que porta una voz, que será escuchada. Es por eso que en esta noche, Señor, nos sometemos a este proceso de amplificación. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos lleve a toda verdad, para entender los no, pero también, Señor, para estar dispuestos a los sí. Gracias porque este proceso tiene una cruz en el medio donde podemos vaciarnos, donde podemos despojarnos de todas las cosas y nos da la esperanza, Señor, de una vida nueva, una vida de resurrección, de una vida, Señor, amplificada, que porta una voz amplificada. Nos exponemos a la potencia de tu gloria y nos vamos fortaleciendo, Señor. Mientras más te vemos, más nos fortalecemos por dentro, más la esperanza crece. Yo bendigo a cada uno de los que están en esta plataforma, los que han podido, los que no han podido, Señor, entrar. Que todos puedan recibir, Señor, esta palabra en su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra pueda aportar un poquito de luz a todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por cada uno. Gracias, Señor, por tu fortaleza.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.